Tres sombras se desvanecieron del mapa de España. Un felino que caminaba como un secreto entre jarales, un habitante antiguo de cuevas saladas y un señor de los cielos que rompía huesos para liberar la vida. Durante años, su rastro fue apenas un eco, huellas borradas por el asfalto, playas sin cuna, cielos sin planeadores. Parecía el final de una historia escrita en silencio. Pero la naturaleza, cuando encuentra una rendija, respira. Manos pacientes abrieron paso entre alambradas. La ciencia tendió puentes donde hubo abismos, y comunidades enteras hicieron guardia junto al mar y la montaña. Hoy, escuchamos de nuevo el crujido del monte Mediterráneo, vemos nacer luz en una cueva escondida, y sentimos el corte del viento bajo alas inmensas. Tres especies desaparecieron, y esta es la historia de cómo regresaron. Los animales que España casi olvidó. En el corazón de la dehesa y el monte Mediterráneo, donde el romero perfuma el aire y las jaras ocultan senderos, vivía un fantasma con pinceles negros en las mejillas. El lince ibérico. Durante años su presencia fue un rumor, un destello entre los lentiscos, dos ojos ámbar que se desvanecían antes de que el bosque pudiera nombrarlos. A comienzos de este siglo su historia se estrechó hasta el borde. Los mapas mostraban vacíos donde antes hubo territorio, Doñana, Sierra Morena, los bordes del Guadiana. Las causas se tejieron como una trampa silenciosa. Primero, la caza. El mosaico de encinares y matorral se fragmentó bajo carreteras, vallados y urbanizaciones. Después la mesa. El conejo, su presa esencial, cayó por enfermedades que arrasaron campos enteros. Y, entre todo, la vieja herida de la caza furtiva y los atropellos, borrando huellas que el viento ya casi no encontraba. Cuando el silencio parecía definitivo, llegaron la ciencia y la constancia. En centros de cría, técnicos y veterinarios aprendieron a leer el pulso de una especie hecha de cautela. Apareamientos vigilados, cachorros con nombre propio, genética cuidada como un tesoro. En el campo, cuadrillas de conservación restauraron corredores naturales, instalaron pasos de fauna, retiraron lazos y colocaron cámaras que, por fin, empezaron a grabar vida. Las reintroducciones abrieron puertas donde solo quedaban muros. Amaneceres fríos en los que una caja se abría y un joven lince daba su primer paso libre. Detrás, años de trabajo. Delante, un territorio que volvía a reconocer su depredador más esquivo. Con el regreso del conejo en zonas clave y la implicación de comunidades locales, el monte recuperó un latido antiguo. Hoy, el fantasma ha vuelto a tener cuerpo. Las noches del sur vuelven a contar sus pasos. Y los claros del bosque vuelven a guardar el silencio atento de un cazador paciente. A veces la naturaleza incluso nos regala símbolos. Individuos de pelaje inusual que aparecen en una secuencia de cámara trampa, recordándonos que la vida, cuando se le da una grieta, inventa caminos. Pero no es un final, es un pacto, porque el lince ibérico no regresa solo. Con él vuelven los matorrales conectados, las poblaciones de conejo gestionadas, los pueblos que aprenden a convivir con un vecino tan bello como exigente. En cada alambrada retirada, en cada atropello evitado, en cada mirada que se acostumbra a reconocer sus huellas, la península renueva una promesa: que el bosque mediterráneo conserve su misterio y que su fantasma más hermoso siga cruzándolo sin desaparecer jamás. En el latido azul del Mediterráneo, donde la luz se filtra como polvo dorado entre las olas, habita un fantasma que aprendió a esconderse del mundo, la foca monje. Cautelosa, silenciosa, madre en penumbra.
Durante décadas, su nombre fue apenas un susurro entre pescadores y viejos faros. Su historia se deshiló en silencio. La persecución directa, cuando se la consideró rival por el pescado. Las playas convertidas en cemento. La contaminación que ensució sus corredores ancestrales. Y sobre todo el ruido y la presencia humana invadiendo sus maternidades de roca. La foca monje eligió entonces el único refugio posible, la oscuridad de las cuevas. En esas catedrales de piedra, donde el mar entra y sale con la respiración del planeta, las hembras paren en secreto. La luz llega en hebras, verde y azul. Un recién nacido busca el pecho y todo sucede fuera de nuestra vista. Así es como sobrevive un animal que decidió abojarse para seguir vivo. Pero el Mediterráneo también guarda guardianes. Equipos de conservación patrullan discretamente los acantilados, instalan cámaras que no molestan, miden la calidad del agua y negocian con cofradías de pescadores ventanas de silencio. En algunas cuevas se han trazado perímetros de exclusión. No entrar, no anclar, no alumbrar. La discreción se convierte en la herramienta más poderosa. Cada imagen de una cría mamando en una oquedad remota es una victoria que no necesita aplausos. Los técnicos vuelven a tierra con un dato más, una evidencia de que la vida insiste. Las comunidades costeras, antes reacias, comienzan a ver en este animal un símbolo de prestigio natural, un aliado de mares sanos y pesquerías sostenibles. Las islas y calas que un día fueron su hogar empiezan a devolver señales. Hay rastros en la arena. Hay pelajes mojados saliendo a respirar al atardecer. Hay noches en que la marea sube y con ella una sombra plateada que mira, escucha y confía un poco más. La recuperación es un ejercicio de paciencia. No se trata de invadir su mundo con entusiasmo humano, sino de retroceder con respeto. Menos ruido, menos luz, menos prisa. La foca monje no pide santuario monumental, pide tiempo y penumbra, y cuando se le conceden, responde. En el espejo del agua queda la lección. Este animal, que desapareció de nuestras conversaciones y de nuestras costas, vuelve del mismo modo en que vive. Sin estridencias, un salto breve, una exhalación, un destello de bigotes y cicatrices que nos recuerda que el Mediterráneo no es solo un paisaje, es un hogar que aprendimos a compartir de nuevo. Y así, entre cuevas y mareas, el fantasma deja de serlo. La foca monje regresa no para exhibirse, sino para pertenecer. Su vuelta nos mide. ¿Cuánto ruido hacemos? ¿Cuánta luz derramamos? ¿Qué clase de mar decidimos legar? Porque protegerla no es mirar al pasado con nostalgia, sino permitir que el futuro respire. En la frontera de roca y nieve donde los Pirineos tocan el cielo, una sombra amplia vuelve a dibujar su firma sobre los valles. Alas inmensas, barba oscura, mirada ámbar. El quebrantahuesos, el ave que aprendió a vivir de lo que otros dejan, a convertir el hueso en alimento, a romper desde lo alto para liberar la vida que aún guarda la médula. Durante siglos fue perseguido por supersticiones, se le culpó de lo que nunca hizo. Vinieron después los cebos envenenados, los disparos, la pérdida de carroñas limpias y en algunos enclaves, obstáculos invisibles que cortan el viento. La población se contrajo hasta quedar en unas pocas parejas refugio en la alta montaña. El silencio se posó sobre cortados donde antes resonaba el batir de alas. La respuesta comenzó en los nidos y en los laboratorios, pero también en los pueblos. Ornitólogos, agentes medioambientales y ganaderos se sentaron a la misma mesa. Nacieron programas de cría y aqueo, protocolos contra el veneno,
puntos de alimentación suplementaria que devuelven seguridad a un comedor ancestral, huevos incubados con precisión milimétrica, pollos anillados que aprenden a mirar el abismo antes de saltar, liberaciones en barrancos que vuelven a escuchar un grito largo, el de quien recupera su casa. El vuelo del quebrantahuesos no es un trueno, es una ceremonia. Asciende en espirales, lee las térmicas, elige una losa de piedra y deja caer el hueso con una exactitud que se hereda. La roca estalla, la médula aparece y con ella un ecosistema entero se ordena, limpio, eficiente, antiguo. Hoy el cielo pirenaico empieza a parecerse al de los relatos de los pastores. Nuevas parejas ocupan territorios que llevaban décadas vacíos. Jóvenes marcados con emisores exploran cordilleras, trazando mapas que los científicos interpretan como buenas noticias. En los collados, la gente levanta la vista. El rompehuesos ya no es un mito oscuro. Es un emblema de lo que ocurre cuando el conocimiento se alía con la paciencia. La lección del quebrantahuesos es sencilla y exigente. No basta con admirar su vuelo. Hay que asegurarle un cielo sin trampas, montañas con alimento limpio, paisajes donde la muerte natural del ganado no sea un problema, sino parte del ciclo. Cada cebo retirado, cada muladar gestionado, cada corredor aéreo planificado con cabeza, dibuja el contorno de su regreso. En el último plano del día, cuando el sol enciende de cobre las crestas, una figura cruza el valle y desaparece tras un espolón. No deja ruido, deja orden. El Señor de los cielos pirenaicos vuelve a pasar lista, y la montaña, por fin, vuelve a responder. Lo que vuelve nos enseña. El lince que reaprende los caminos del jaral, la foca que recupera la penumbra de sus cuevas, y el quebrantahuesos que ordena el cielo con su ceremonia antigua. No son solo especies, son espejos. En ellos vemos el país que fuimos y el que podemos elegir ser. Su regreso no ocurrió por azar. Nació de manos pacientes, de ciencia que escucha, de comunidades que entendieron que conservar no es inmovilizar el paisaje, sino permitirle respirar. Cada alambrada retirada, cada playa en silencio, cada cebo tóxico que no llegó a la montaña, son capítulos de una misma historia. La memoria natural de España recomponiéndose. La resiliencia de la naturaleza tiene límites, pero también una capacidad asombrosa de respuesta cuando abrimos espacio. Y aquí, en el borde entre Atlántico y Mediterráneo, entre dehesas, calas y crestas nevadas, hemos aprendido que la convivencia es un verbo activo. Gestionar, restaurar, respetar, vigilar y celebrar. Porque conservar no es volver al pasado, es hacer posible el futuro. Es defender corredores que conecten matorrales, mares con menos ruido y menos luz, cielos sin trampas invisibles. Es aceptar que la vida salvaje no es un invitado, es parte de la casa. Cuando el bosque se oscurezca y algo cruce sin ruido. Cuando una exhalación rompa la superficie de una cala desierta. Cuando una sombra enorme trace un arco sobre el valle. Recordaremos que estas presencias no son milagros aislados, sino consecuencias de decisiones colectivas. Ellos regresaron. Que permanezcan depende de nosotros, de la curiosidad que educa, del compromiso que protege, y de la ternura, sí, la ternura con la que un país mira su patrimonio vivo, porque los animales que España casi olvidó son, desde hoy, los que elegimos no olvidar nunca más.